Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a hablar de algo tan importante, de una emoción tan limitante como lo es el miedo. Así que espero que estéis preparados. Recuerda que soy Oscar y estás viendo El Poder del Secreto. ¿Empezamos? Bueno chicos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy volvemos con otro vídeo de esos que os gustan, un vídeo de emociones limitantes que estoy seguro que os va a encantar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del miedo. Ha salido en diferentes directos donde hemos estado compartiendo con Carlos y ha salido así de refilón el tema del miedo, así lo hemos tocado como muy por encima y me gustaría hoy tratar este tema en este vídeo para dejar sentadas una serie de cosas que creo que van a ayudar a un montón de personas que sienten miedo irracional o miedo racional, puede ser de las dos formas. Así que vamos a adentrarnos en el mundo del miedo y vamos a ver qué podemos sacar en claro de todo esto. Tengo miedo. No. Lo primero que debemos saber sobre el miedo es que es natural sentirlo, ya que estamos preparados, programados biológicamente para sentir el miedo. Durante mucho tiempo, hace muchos años, el miedo nos ha ayudado a mantener viva la especie, a mantenernos vivos a nosotros mismos. Es una respuesta biológica ante una situación que nos va, digamos, a poner en una situación de alteración propia que nos va a permitir ser más rápidos, nos va a permitir sacar fuerza de flaqueza, nos va a permitir escondernos en según qué momentos y nos va a permitir huir de según qué situaciones. Esto, como os digo, se ha funcionado durante mucho tiempo, durante muchos años, para permitir que sigamos vivos, para permitir que continúe la especie. Esto es desde un punto de vista biológico. Desde el punto de vista neurológico debes de entender que el miedo está instalado en nuestro cerebro primitivo, en nuestro cerebro base, ¿vale? Y activa una amígdala en el lóbulo temporal de nuestro cerebro, creando unas reacciones químicas que son las que nos hacen sentir ese nudo en el estómago, esa sensación de que nos falta el aire, esa sensación de... ¿Vale? Todo lo que en sí nos conlleva el miedo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como decíamos hace un momento, estamos programados para sentirlo y nuestro cerebro, en nuestra parte del cerebro reptiliano, en nuestra base, ¿vale? Está ahí programado y por lo tanto... Lo primero que debéis de tener en cuenta sobre el miedo es no tener miedo al miedo. Es algo que tenemos implantado en nosotros mismos y es algo natural sentirlo. Otro aspecto importante a tener en cuenta sobre el miedo es el aspecto psicológico, ¿de acuerdo? Aparte de lo que es puramente físico, también existe a nivel psicológico, es decir, el miedo, pero debéis entender el miedo como una activación adaptativa al medio que nos rodea, es decir, es una forma más de interactuar con todo aquello que nos rodea. Podemos sentir miedo en muchas ocasiones, incluso a veces sin motivos aparentes. Simplemente se desata este torrente emocional, ¿de acuerdo? Este sentimiento limitante se desata sin tener una activación concreta en el momento en el que lo estamos sintiendo. Tal vez venga de situaciones que hemos vivido con anterioridad y el miedo a que se repitan, ¿de acuerdo? Entonces, se puede trabajar también desde el punto de vista psicológico. Ya viniendo a un punto de vista más actual, el miedo también puede instalarse desde un punto de vista sociológico, es decir, miedo a socializar con todo aquello que nos rodea. Podemos sentir miedo a relaciones afectivas, a relacionarnos con el grupo. Podemos sentir miedo o vergüenza hacia acerca de aquello que pensarán sobre nosotros, hacia cuáles son nuestras actitudes y cómo se interpretan, ¿de acuerdo? Todo este tipo de miedos son más, actuales y son los que son una evolución que estamos sintiendo del miedo. Pero como veis, todo depende, o en gran medida depende de aspectos de vista psicológicos y de la fortaleza que tenga la persona. Como siempre hemos dicho, el miedo es un sentimiento limitante y debemos desprendernos de este sentimiento limitante para sentirnos deslimitados. Hecho esta pequeña introducción, vamos a ver desde el punto de vista etimológico qué significa la palabra miedo. Sensación de angustia provocada por una situación de peligro real o imaginario. Ejemplo, la oscuridad le provocaba miedo. Segunda afección. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo contrario a lo que tú deseas que suceda. Tenía miedo a que su fiesta saliera mal, por ejemplo. Y visto todo esto y entendido de una vez cómo funciona el miedo, pensemos, ¿a qué tienes miedo? Va, te voy a dejar unos segundos, ¿de acuerdo? Unos segunditos para que hagas una lista rápida de lo primero que te viene a la cabeza. ¿A qué le temes? ¿A qué tienes miedo? Venga, va. Venga. 5, 4... 3, 2, 1, tiempo. Plim, 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 plim. ¿Qué es lo que habéis escrito? Y es que, a pesar de que todos nos sentimos muy especiales, la realidad es que los miedos son
bastante similares en todos los seres humanos. Así que veamos los 5 miedos más típicos y decidme en los comentarios si habéis escrito o si habéis pensado en algún miedo de los que os voy a decir ahora. Miedo a morir es el número 1, ¿vale? Pero entendamos miedo a morir como miedo a la vejez, miedo a qué habrá después, miedo a si nos querrán, ¿vale? Este tipo de cosas. Miedo, digamos, a extinguirse, a qué es lo que pasará cuando muera, qué es lo que pasará después, que haya al otro lado, ¿de acuerdo? Entended la muerte en todo este, digamos, aspecto amplio. Segundo miedo bastante común, a perder vuestra autonomía. Otra vez amplío. Entendamos perder vuestra autonomía como a no valeros por vosotros mismos, a sufrir una amputación, a perder funciones cognitivas, ¿vale? A todo ese tipo de cosas, digamos, que os van a hacer dependientes de terceras personas y que os van a quitar en cierta medida la libertad que tenéis ahora mismo. A la soledad. A la soledad. Es decir, ampliando, pues al rechazo, al no encajar, al sentirte despreciado por la gente que te rodea, al sentirte incomprendido, al aislarte, ¿de acuerdo? Al perder las relaciones sociales, al perder a tus familiares, a perder a tu familia. Y por último, daño a vuestro ego. Es decir, miedo a hacer el ridículo, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al, yo qué sé, en definitiva a las opiniones del resto de gente hacia vosotros, ¿vale? Decidme si lo que habéis escrito está dentro de estos 5 apartados, ¿de acuerdo? De estos 5 apartados. Dejadlo en comentarios si lo vemos. Ahora bien, ya, escrito todos estos miedos, teniendo una imagen general de qué es el miedo y de cuáles son nuestros miedos, veamos y analicemos cuáles son. Si analizamos con cuidado nuestros miedos, nos daremos cuenta de que el 90% de los miedos que sentimos son de 2 tipos. Cosas que no podemos cambiar y cosas que no dependen de nosotros. Y el 10% restante sí que son cosas que tal vez dependan de nosotros, de nuestras acciones y de nuestras actitudes. Tendremos miedo, digamos, a equivocarnos o a tomar alguna decisión incorrecta. Y debemos separar lo que es el miedo real de lo que es el miedo irreal. Entendamos miedo irreal como una excusa que nos ponemos a nosotros mismos para no hacer algo. Es como una excusa de cobardía, ¿de acuerdo? Que cuando no queremos hacer algo nos ponemos a nosotros mismos para, digamos, justificar nuestra inacción o para justificar el hecho de no emprender o no hacer aquello que debemos hacer. Y ahora ya, llegados a este punto, vamos a ver cómo afrontamos estos miedos. Pero antes... Ya hacía tiempo, que no te lo sacaba, no te quejes. No te quejes que ya hacía tiempo que no te sacaba el cartelito. Ahí, mira que quiero yo este cartelito. Suscríbete, que no te cuesta dinero, que no te cuesta nada. Y a mí me ayuda mucho. Ya habéis visto que ya somos 800 y pico, a ver si llegamos a los 1000, ¿vale? Suscríbete. Si esto pásaselo a alguien que tú quieras, o a alguien a quien odies, me da igual. Si el vídeo te gusta, se lo pasas a quien quieras. Si el vídeo no te gusta, se lo pasas a quien odies. Pero le pides que te suscriba, ¿vale? Que se suscriba, que le dé allí al botoncito, a la campanita. Suscríbete, clink, clink, ¿vale? Fácil. Sigamos. ¿Cómo afrontamos el miedo? Pues bien, en el 90% de los casos que hemos visto que tenemos miedos que ni dependen de nosotros, ni podemos cambiar, simplemente hemos de aceptarlo. Sé que suena más sencillo de lo que es en realidad, ¿de acuerdo? Por eso hay procesos psicológicos que te pueden ayudar a aceptarlos, ¿de acuerdo? Pero hemos de aceptar esos miedos. No están en nuestro control, no dependen de nosotros, por lo tanto, no merece la pena preocuparse por algo sobre lo que no podemos actuar. ¿Bien? Simplemente intentemos ser felices, simplemente intentemos obviarlos. No podemos vivir con miedo. Así que tener miedo a algo que no depende de ti es absurdo. Céntrate en este pensamiento, haz meditación sobre este pensamiento, enfréntate a tus miedos, analiza. Cuando digo que te enfrentes a tus miedos, no me refiero a que si tienes miedo a saltar en paracaídas, cojas un paracaídas y saltes, que también estaría bien, pero no me refiero a eso, me refiero a analiza ese miedo. Intenta llegar a la raíz de ese miedo. ¿Por qué sientes ese miedo? ¿Bien? Y una vez llegues a esa raíz, te darás cuenta, en el 90% de los casos, como hemos visto aquí, que son miedos sobre los que no puedes actuar. ¿Vale? Tienes miedo a morir, no depende de ti. Bueno, a ver, si haces escalada libre y si te tiras por un balcón, pues sí va a depender de ti, claro. Pero entiendo que eso ya no te dará miedo, sino que será algo que buscarás, ¿de acuerdo? Pero si piensas realmente que tienes miedo a morir, es que no depende de ti. Te pasará cuando te tenga que pasar, como a todos nosotros. Todos vamos a morir tarde o temprano. Hemos de relativizar esta sensación. Si tienes miedo a lo que piensen los demás de ti,
Es absurdo porque todo el mundo va a tener su propia opinión. Habrá gente a los que le caerás bien, habrá gente a lo que les caerás mal. No puedes controlar esta situación, simplemente puedes decidir ser tú mismo y a partir de ahí que cada uno decida sobre ti y te rodeas de la gente que te quiera y te separas de la gente que no te quiera. No es más complicado que eso, ¿vale? Entonces debemos relativizar nuestros miedos, debemos entender que somos una persona más, que somos un granito de arena más en el desierto de la vida, que somos una gota más en el océano de la vida. No somos más especiales que el vecino, no somos más especiales que la persona que tienes delante. Somos seres únicos, pero no más especiales. Por lo tanto, todos sentimos miedos similares, todos estamos metidos en la misma historia. Es absurdo sentir un miedo sobre lo que piensen los demás o sobre, ¿vale? Eres uno más. Hemos de relativizar nuestros miedos. Hemos de darnos cuenta lo que somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. No es tan complicado, ¿vale? Entonces, intenta analizar esos miedos, intenta llegar a la raíz de esos miedos, intenta darte cuenta de lo absurdos que son esos miedos. Tal vez en ese momento empieces a superar esos miedos, empieces a quitar esas barreras que te limitan, esos miedos que te limitan y consigas dar el paso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el 10% que sí que son reales? Con ese 10% que sí que dependen de ti, que sí que te puedes equivocar, que sí que la puedes cagar, que sí que puedes controlar y que tienes miedo a equivocarte. Bien, hay una solución para esos miedos. Entiende que esos miedos nunca van a desaparecer al 100%, pero sí hay una solución para reducirlos, para mitigarlos, que es sé previsor. Sobre los miedos reales, la única forma de superarlos, la única forma de tenerlos controlados, es teniendo un plan de acción para remitirlos. ¿De acuerdo? Así que analiza esos miedos sobre los que sí puedes actuar, analiza esos miedos sobre los que sí dependen de ti, analiza esos miedos sobre los que sí que tú eres responsable e intenta tener un plan alternativo, plantéate en tu mente, ¿vale? ¿Qué haré si pasa esto? ¿Vale? ¿Qué haré si sucede esto? Ten ese plan preparado. Eso te va a dar seguridad, eso te va a dar tranquilidad, eso te va a dar, digamos, un sitio donde agarrarte, ¿vale? Donde agarrarte para poder tirar, para no pensar cuando sientas ese miedo, cuando ese miedo se materialice, ¿de acuerdo? Te va a dar un plan, cuando ese miedo se materialice, tener un plan te va a dar la seguridad y la tranquilidad para saber qué hacer. Piensa que cuando sucede una catástrofe, cuando sucede algo, digamos, ¿vale? Se materializa ese miedo real, el tener el plan te va a ayudar a reaccionar rápido, a ser de los primeros que tomen reacciones. Y en esos momentos, tal vez, ser de los primeros es lo que va a marcar la diferencia entre que las cosas salgan bien o que las cosas salgan mal. Por lo tanto, si tienes ese 10% de miedos que son reales, prepárate para cuando sucedan. ¿Vale? No significa llegar al punto, ¿vale? También entendedlo. Llegar a un punto ya de estar chalado, de tener aquí, yo qué sé, de comprarte un búnker, ¿vale? Y de vivir en un búnker. No significa eso. Pero plantéate las cosas y piensa cómo puedas mitigarlo. ¿Bien? Y ten controladas esas situaciones. Como digo, esos miedos nunca van a llegar a desaparecer, pero van a bajar mucho en su intensidad cuando estés preparado para ellos. Por lo tanto, vamos a quitar barreras, que es de lo que se trata este vídeo, de conseguir que un sentimiento limitante, un sentimiento tan limitante como es el miedo, deje de limitar tus actos. Porque, como hemos dicho antes, no se puede vivir con miedo. Hemos de quitarnos ese yugo, hemos de quitarnos esa bota de encima para poder caminar libres y para poder caminar sin equipaje que retrase, sin lastre, que digamos, retrase tus pasos. ¿Bien? Pues nada, más o menos ya os he explicado todo lo que os quería explicar del miedo. Si tenéis dudas podéis dejar comentarios, que ya sabéis que los leo y los contesto. Y si os ha gustado el vídeo, ahora es el momento de, si no lo has hecho ya, de suscribirte, de darle a la campanilla, de decir que bien y que guay y cómo molan mis vídeos a tus conocidos, amigos o enemigos. Ya sabes, ¿vale? Así que ahora te va a salir un vídeo por aquí abajo que puedes seguir viendo o te puedes suscribir por ahí dándole al botoncito aquí en mi cabeza, le metes aquí, ¡pam! Y te podrás suscribir. Y nada más que deciros, nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao. Que se concentra en el lóbulo temporal del cerebro. ¿Vale?